Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Estamos desorientados. Hay incertidumbre, hay contingencia, hay caos. Por todos lados se dice esto, ¿no? Policrisis, hay policrisis, múltiples crisis, ¿no? Distintas, que se superponen. Eh, yo quisiera invitarlos a reflexionar ahora de que esto a lo mejor tiene que ver con el curioso siglo XX en el cual nos educamos y en el cual nuestros niños siguen educándose, porque la educación que tenemos ahora es la educación que viene del siglo XX, no hay ninguna duda, se educan en lo mismo, ¿no? El siglo XX es un siglo muy especial, porque es un siglo que pretende haber terminado con la historia, que se vivió como si la historia se hubiera acabado en buena parte del mundo, en la parte que contaba del mundo, ¿no? Desde 1917, en más de un tercio del mundo, se impuso la idea de que se montó un Estado, un orden político que acabó con la lucha de clases. Y al acabar con la lucha de clases, que es el motor de la historia, acabó con la historia. Lo que quedaba ahora por hacer era simplemente hacer triunfar el conocimiento, ampliar la educación, hacer diseños racionales, hacer planos racionales, expandir el progreso para todos, sin contradicciones. Se llamó el campo socialista, que duró hasta 1989. En la otra parte del mundo, otro tercio, más que otro tercio, desde 1945, por poner una fecha, se instaló otro sistema, que este también decía que había acabado con la historia, o que estaba destinado a acabar con la historia. Y cuando en 1989 el sistema socialista se derrumbó y este sistema apareció triunfador, ahora sí que se había instalado el fin de la historia definitivamente. Se escribió un libro famoso que se llama El fin de la historia, ¿no? Este sistema también se derrumbó en 2017, por ahí. Estamos hablando de un siglo de 1917 a 2017. Un siglo donde se acabó la historia, por una razón u otra, ¿no? ¿Cómo se acabó la historia en este otro sistema, que lo podemos llamar social, perdón, liberal, democrático, que se impuso como un orden global, ¿no? Bueno, se impuso la igualdad de reconocimiento de todos los seres humanos, independientemente de raza, clase, estamento, religión, y la expansión de la igualdad y los derechos iguales para todos. No había más que hacer. Con esto se acaban las contradicciones de fondo, ¿no? Y triunfa lo que triunfa, la expansión del conocimiento, el progreso, el imperio del orden de la razón, ¿no? Se llamó globalización. Se terminó, se derrumbó. Ambos sistemas opuestos, ¿se fijan ustedes? El socialismo y el sistema liberal democrático opuestos, ¿no? Comparten un trasfondo. Toda oposición comparte un trasfondo que permite mirar eso como dos oposiciones, como opuestas. Ese trasfondo quedó en evidencia cuando fracasaron los dos, que es el racionalismo. Ambos sistemas se basaban en el trasfondo compartido de pensar, creer que la historia puede ser dominada por la razón humana. Eso es lo que al final significa el racionalismo, ¿no? La historia es racional y la historia que viene, el futuro, se puede diseñar de acuerdo con la razón. Se puede imponer la razón en la historia. Y se había descubierto la manera de hacerlo. Ambos fracasaron este racionalismo, esta idea de que la historia es racional, racionalista, se puede racionalizar, se puede sujetar con la historia en la que quedó fracasada. Y nos encontramos con un mundo sin orden global, desordenado, un mundo en el cual se acabó la razón y llegó la historia desnuda, descontrolable, no racionalizable. Una historia de interacciones, de poderes desnudos, sin orden jerárquico global, ¿no? De birlibirloques, de alianzas y enemistades, de gobiernos que cambian de un signo para otro, de crisis.
de desorden, de desorientación, de caos incluso, ¿no? Si podemos ver que la razón en la historia fue como la herencia del viejo Dios venerable, ¿no? En la modernidad, la historia tiene una dirección, tiene una razón. Bueno, el fin de la historia, como sujeta a una razón, trae un cambio muy importante. Se acaba lo sólido, se acaba lo que sostiene, se acaba la solidez, efectivamente, se acaba el sentido que tienen que tener las cosas, las orientaciones, ¿no? Se acaba el Dios que ahora es la razón, ¿no? Y triunfa, podríamos decir, lo terrestre demoníaco, lo caótico, la policrisis, la interacción de crisis en distintas direcciones, lo incontrolable, lo que nos arrasa, lo caótico. Ahora, no estamos preparados para vivir en ese mundo. Nosotros fuimos educados para ser bien comportaditos, razonadores, seguidores de reglas de la razón. Eh, eh, y hoy día nos damos cuenta que ese comportamiento no paga. Podemos decir, yo me comporto bien como corresponde y no paga. Pero si a otros les va mejor, que son desafiantes, desordenados, no se sujetan al orden racional, no dan explicaciones racionales, se dicen y se desdicen, ¿no? Y actúan, desenvuelven su poder, ¿eh? Y ocupan todos los espacios donde ese poder puede caber, sin sujetarse a normas a priori, ni tampoco saber si lo que están haciendo es racional, sin planes racionales, se largan a emprender, a crear, ¿no? De manera más o menos espontánea. Ese comportamiento es el que nosotros no sabemos, no somos prácticos, no somos competentes en eso. Nos han educado para el orden, para ser bien comportaditos, juiciosos y obedecer normas, ¿no? No funciona. Y eso no solo nos molesta, no, sino que también nos enoja. Estamos listos para enojarnos contra personas que tienen estas otras capacidades y esta otra manera de moverse, ¿no? Estamos desorientados, tenemos miedo y nos resentimos contra lo que está pasando. Eh, Uno podría preguntarse, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la historia, si habíamos dominado la historia y la razón sabía que atenerse, cómo es que regresó la historia tan completamente? Bueno, regresó la misma historia que ha habido siempre, del siglo XIX para atrás, y que el siglo XX tuvo la arrogancia, la estupidez, la ingenuidad, no sé, de pretender dominarla con la razón, ¿no? Racionalismo extremo de la modernidad tecnológica. Regresó esa historia. ¿Cómo es que regresó tan rápido? Bueno, porque nunca se fue. Verdaderamente nunca se fue. El racionalismo se vivió en ambos sistemas como racionalización de una mentira. Esa es la verdad. Se racionalizó que ya que se habían suprimido las contradicciones de clases económicas en un sistema, todas las otras contradicciones de poder, de castas, de corrupciones, de desigualdades de toda clase, eran menores, eran secundarias. Y que una vez que se había terminado con la contradicción de clase, todo lo demás era un detalle. Pero la gente que estaba ahí no lo vivió como un detalle y el sistema se derrumbó solo en 1989. Y el otro sistema también era más racionalización de una mentira que una razón de verdad, ¿no? La igualdad de derechos, hasta por ahí. Habían diferencias económicas, privilegios, monopolios, diferencias hasta raciales, religiosas, ¿no? Étnicas, de género, de lo que se quiera, ¿no? Entonces, también esta pretendida igualdad de derechos, ¿no? De todos los seres humanos que un liberalismo democrático debe traer, era más bien una racionalización de una mentira que circulaba por ahí, ¿no? Este orden parecía el orden más arbitrario que racionalmente justificado, era el orden de algunos, ¿no? Y se derrumbó. También se derrumbó de manera completamente inesperada para los que creían en él, y ahí estamos, ¿no?
viviendo los restos de estos dos, los escombros de estos dos sistemas derrumbados, con un regreso de la razón casi con venganza. ¿Con venganza contra quién? Contra nosotros, los que nos educamos para ser juiciosos, ordenaditos y creyentes en... No nos preocupemos mucho de tener poder porque hay un orden que nos protege. Bueno, ese orden parece que no nos protege, más vale que nos preocupemos y no nos hagamos los lesos con los pequeños poderes que tenemos que acumular, ¿no? Entonces, a su vez, la vida es más libre, sin embargo, más caótica, pero más libre. También nos echa. Podemos tomar más responsabilidad sobre nuestra existencia. Entonces, quiero decir una cosa más sobre esto, ¿no? En resumen, lo que quiero insistir es que el siglo XX fue un siglo muy raro, muy especial. Se creyó un siglo que escapaba de todo lo que los tiempos anteriores no habían podido escapar, de la historia, de las contingencias, de los seres humanos interactuando entre ellos y produciendo inesperadamente lo que produjeron. Ese siglo nos tranquilizó a nosotros, nos educó en ser juiciosos y nos dejó como de incapaces por educación y por hábitos, ¿no? De vivir gozosamente este mundo que al no tener razones de fondo, al no ir a ninguna parte, nos permite vivir sin un porqué, que puede ser o terrible o liberador, sin un porqué, ¿no? Inventando un porqué. Nos obliga a vivir, pero también nos permite vivir con preguntas, preguntas que no tienen respuesta. Antes nos habíamos acostumbrado a vivir con respuestas. Hoy día tenemos que acostumbrarnos a vivir con preguntas que no tienen respuesta, que sin embargo hay que decidir para vivir. Desde preguntas, más que de respuestas. Tenemos que inventar otra manera de ser, ¿no? Que puede ser más libre, más riesgosa, más atemorizante, pero también más responsable y más gozosa, menos preescrita y preordenada. Bueno, voy a dejar escrito el texto de esta presentación oral o de video, ¿no? A ver si queda más precisa ahí que lo que logré decirlo aquí. Un abrazo, que estén bien.